señalando, como los hombres son malos, malísimos, malísimos de la muerte, pues entonces ocurre que no importa de la clase social que sean, o sea ella, se produce esa violencia. Perdonad, pero yo considero que es del todo relevante rescatar el hecho o analizar el hecho de que el problema se dé con más frecuencia que se da entre personas, hombres y mujeres o del mismo sexo, en que hay un vínculo de dependencia económica, es decir, que una parte no tiene ingresos suficientes para cubrir sus necesidades que la otra, se da con más frecuencia, cierto, y luego no ignoro que también se puede dar aún en casos en que la persona maltratada tenga condiciones económicas que permitirían que ocupara una posición, diríamos, de autonomía. ¿Y eso por qué? Pues porque los cambios en la posición estructural de una persona no tienen incidencia sobre su estado emocional hasta que se produce una masa crítica de personas que han hecho ese paso. Me explico. Que porque yo tenga dinero y poder económico no se traduce en que mi relación con un hombre no sea de sometimiento. Para que deje de ser de sometimiento, porque ocurre que sobre mí pesa el peso de la condición estructural general y respondo no ocupando esa posición estructural como si la ocupara. ¿Cuándo dejo de responder de ese modo? Cuando hay una masa crítica de mujeres que tienen una posición de autonomía. Y si no se da esa masa crítica, continúo sometiéndome al poder del otro. ¿Y esto por qué lo digo? Porque reconocer esto en estos términos, en vez de abandonar el análisis estructural, lo refuerza. Que es lo que yo creo que tenemos que intensificar. Dicho de otro modo, ¿esto es un movimiento social y por lo tanto con compromiso político o no lo es? Y si es un movimiento social y con compromiso político, ha de desarrollar una teoría que sea compatible con sus objetivos. Y estamos cayendo al disolver la violencia, o al decir que todo es violencia, o al borrar los factores estructurales que aparecen en ella, nos estamos disolviendo como movimiento político. Y yo lo siento muchísimo, pero creo que hay que recuperar el carácter político. No tengo ni idea de si he sido capaz o no de contestar, pero yo creo, pues no sé, ¿vale? Bueno, después de todas las cosas que ha contado María Jesús, yo lo que querría añadir es que me parece interesante es quizás la conceptualización de violencias de género, que yo sí que creo que igual tenemos que articular una definición que no me la tenga que dar un texto legislativo. Es decir, tengo que esperar a que el Estado español me dé una definición de lo que es la violencia de género, o como movimientos sociales tenemos que ser capaces de generar una propia, ¿no? En ese sentido yo estaría con Derarco y con otra gente que estamos diciendo, oye, que la violencia de género son violencias de género, ¿no? Que probablemente el cómo se articula todas las demandas que hacemos sobre los sujetos a la hora de conformar y performar ciertas nociones de feminidad y masculinidad encierran formas muy tremendas de violencia. Es decir, que estoy haciendo una demanda del comportamiento y de las expectativas sobre las personas que están encerradas dentro de patrones de una masculinidad cambiante y una feminidad cambiante, pero ciertas nociones de lo que es ser mujer y hombre y a las que no te puedes escapar socialmente, ¿no? Estamos buscando la competencia social, la competencia profesional, la salud mental de las personas a través de esas competencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí que creo que la homofobia y el sexismo tienen un vínculo tremendo, ¿no? O sea, yo no creo que sean cosas distintas. Y en ese sentido, sí que entiendo que cuando se está criminalizando, se está patologizando al niño afeminado, a la niña masculina, esto se parece mucho más a las relaciones no voluntarias de dominación y sumisión que están insertas en el patriarcado. Entonces, en ese sentido, yo sí que creo que nos toca teorizar alrededor de esa noción bastante más compleja, bastante más comprensiva, más global de las violencias de género. O sea, creo que hasta que no percibamos que estos problemas tienen un vínculo y que hay que articularlos juntos y que hace que haya una respuesta más globalizada, más comprensiva, estamos perdiendo posibilidades de articulación, estamos perdiendo aliados potenciales en ese trabajo. Con eso no estoy diciendo que tengamos que despreciar el trabajo que se ha hecho sobre la violencia de género,
entendida como una relación estructural de los hombres sobre las mujeres. No estoy diciendo que lo que se ha hecho sobre la homofobia no esté bien, lo que estoy diciendo es que si tenemos que aspirar a nuevas demandas en el futuro, si tenemos que aspirar a nuevos ejes de articulación de la movilización en el futuro, yo entiendo que esta es una. Yo no sé si es que necesitamos hacer una ley para cada cosa, o tenemos que escribir un libro para cada cosa, o hacer un movimiento social para cada cosa, igual sí, pero si una cosa estamos aprendiendo en esta situación de crisis y de machaque continuo es que necesitamos tejer buenas redes y entender que tenemos aliados en estas luchas, porque si no atomizamos los problemas y cada uno por su cuenta, ¿no? Y entonces en ese sentido todo este giro neoliberal sí que está haciendo un buen trabajo al entender o hacernos entender que somos todos individuos, que mi rollo no tiene que ver con el tuyo, que mi lucha es mía y la tuya no, que el yoísmo, yo todo el rato, en fin, estas cosas que ya conocéis, ¿no? Entonces, es que cuentan muchas cosas, ahora mismo yo no queremos salir de todas estas, ¿no? Los temas de primera y de segunda, ¿no? La violencia es un tema incómodo. El tema bonito ha sido siempre el matrimonio, muy bonito el matrimonio, y claro, qué difícil es articular que como nosotros que tenemos situaciones concretas de lucha, de vulnerabilidad, pero a veces también de agencia, pues qué difícil es explicar que querramos entrar en el ejército, en la iglesia, en el matrimonio, que son las tres instituciones violentas de por sí, ¿no? ¿No? No, sí. ¿No? Es decir, ¿cómo es posible que la gente quiera entrar en esas instituciones? Pues sí, la gente quiere entrar en esas instituciones, ¿no? Si os acordáis de la extinta revista Cero, los grandes portadones de esa revista eran pues el militar, el religioso, ¿no? Y nos faltaría la superboda, ¿no? Ahí, ¿no? Ricky Martin, no sé, algo así. En fin, esas cosas, ¿no? ¿Cómo es posible que ese sujeto activo, ¿no? Que era el homosexual, quiera luchar, ¿no? Políticamente por esos objetivos? Bueno, pues sí, ¿no? Es lo que tenemos, ¿no? Entonces lo que sí tendríamos que hacer es problematizar, como decías tú, bueno, pues esas instituciones, ¿no? ¿Qué le hacen las instituciones a las personas? Porque hemos estado muy felices diciendo que las personas le haríamos cosas a las instituciones. El matrimonio cambiará cuando la gente gay se case. Pues no lo sé, a lo mejor se ha transformado un poco porque la ley de matrimonio junto con la ley de divorcio hace que sea más fácil entrar y salir, que más personas entren y salgan, pero yo no hemos evaluado los efectos. ¿Qué le hace el matrimonio a la gente cuando entra y sale? ¿Qué le hace el divorcio? ¿Qué le hace, no? ¿Por qué la gente no se quiere casar? ¿Por qué la gente sí se divorcia? Quizás esos motivos también son interesantes. Yo creo que ya, ¿no? Porque... ¿Me dejéis un segundín? No puedo evitarlo. No, con el último comentario. Claro, habéis observado, por una parte, que se simplifica la posibilidad de divorcio y se generaliza la posibilidad de matrimonio. Cuando la Iglesia dice que eso es cargarse el matrimonio, tiene toda la razón del mundo. Sí. O sea, la Iglesia no es imbécil. Eso os lo aseguro. Entonces, y por lo tanto, ¿cómo es posible que algo, porque sabéis que el PSOE se ha movido siempre en el plano cultural, lo estructural, políticas de derechas? O sea, no vengamos con rollos. No quiere decir que sea igual que el PP, pero políticas de derechas. Entonces, y se mueve en el plano cultural. ¿Pero por qué en el plano cultural, donde el matrimonio tenía un papel fundamental en la consolidación del capitalismo, vía organización patriarcal específica, sucede que en este momento es irrelevante el matrimonio? Yo sospecharía que si del mismo modo en que en el siglo XIX hay que garantizar los ritmos de producción de vida humana, en el siglo XXI hay un excedente de población para el capitalismo, no para nosotros mismos, de tal magnitud que cualquier mecanismo de constructor de las instituciones que potencian la producción de vida humana es bienvenido. Quiero entonces esto decir que paradójicamente sospecho que las modificaciones en las relaciones de género y en las instituciones que se corresponden a esas relaciones van a ser más interés del capitalismo que de los movimientos políticos antipatriarcales. Y eso es preocupante. Que sea más por lo uno que por lo otro. Pero todos los indicios que contemplo me señalan que el debilitamiento del matrimonio, que el proceso de individuación, que la irrelevancia cultural de la orientación sexual e incluso añadiría la de género, son mecanismos de reforzamiento del capitalismo. Sería un procedimiento de control de la natalidad fantástico.
mucho mejor que matar a los niños directamente de hambre, ¿no? Más elegante, más limpio. Entonces, yo os invitaría a que reflexionáramos sobre este hecho. Si me dejas añadir una cosa, Sí. Estaba pensando en un comentario, hay un autor estupendo trans, Dean Spade, que dice, cosa que ha hecho mucha gente también, que probablemente los movimientos sociales están liderados por las élites de los propios movimientos sociales, con lo cual las demandas que generan esas élites responden más a sus propias necesidades que al conjunto de personas que dicen representar. Es decir, vamos a mirar para acá, para adentro, ¿no? ¿Cómo se genera la demanda del matrimonio entre personas del mismo sexo? Surge de una élite, de cierta parte del movimiento que no tiene consenso, no existe consenso sobre esa demanda y que la plantea y que luego resulta ser muy exitosa y que genera muchísima movilización social. ¿A quién beneficia esa demanda? ¿No? Es decir, pensar que el matrimonio es una regulación, es un contrato entre dos personas que beneficia principalmente a quien puede tener un objetivo fiscal, quien puede tener un objetivo de regulación de papeles, quien puede tener o quiere regularizar algún elemento como la filiación, la nacionalidad, todos esos elementos que escapan a tú y yo nos queremos mucho, ¿no, Cari? Sí. Pero ¿qué tiene que ver eso con los papeles? ¿Qué tiene que ver eso con la nacionalidad? ¿Qué tiene que ver eso con la economía compartida? ¿Con la monogamia? Tarí. Con lo cual la gente que se está casando o esa demanda, quien beneficia es quien tiene un punto de partida que tiene algo de lo cual beneficiarse. Si no, ¿para qué te vas a casar cuando ya no hace falta? Cuando ya no hay que pasar por la cuestión social de tener que hacerlo, ¿no? Estoy pensando en las madres solteras, en fin, todos esos peajes sociales en los que tú tienes que pagar por la disrupción de la norma, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que volvería al comentario de Dean Spade de probablemente muchos movimientos sociales y muchas cuestiones están lideradas por personas que tienen una posición de privilegio con respecto al colectivo que dicen representar. ¿Sí? Cuando miramos a los movimientos sociales, estoy pensando la Federación Estatal de Gays, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales, los intereses de quién está defendiendo. Igual que podría decir el secretario general gitano, ¿a qué gitanos está defendiendo? Es decir, la posición de estar representando ese colectivo, tú ya no eres el que vende chatarra, tú ya no eres el que estás en el poblado vendiendo drogas. No, eso es una cuestión marginal, bueno, es la cuestión de mucha gente gitana, ¿no? Te podrías plantear cuál es la situación de las personas LGTB. ¿Están representadas las personas que no tienen papeles? ¿Están representadas las personas que ejercen la prostitución, que están en una relación violenta, que están reponiendo en el Carrefour? Porque la mayor parte de las personas LGTB no viven en Chueca, no tienen una pasta del cagarse y no tienen profesiones liberales. Entonces, generalizar sobre un nicho de mercado la realidad de las personas LGTB es ciertamente interesado. Entonces, pues que a lo mejor nos toca ser bastante más críticos con quién y cómo y qué se regula, ¿no? Con esto incluso puedo decir, me puede parecer guay que la gente se case, ¿no? Pero no estoy diciendo que el matrimonio sea malo para la salud, que para alguna gente sí lo es, pero estoy diciendo que las demandas que planteamos como movimientos sociales, unas tienen más éxito que otras. Y si tienen éxito o no, pues tendrá que aludir también a los imaginarios de las cosas que nos parecen bien o mal, pero que de hecho benefician más concretamente a unas personas que otras. Y esto nunca es inocente. No, podríamos hablar, si no queréis de matrimonio, de la regulación del nombre y sexo de las personas trans o cualquier otra cosa que nos parezca especialmente guay de la regulación de los derechos LGTB. Podríamos hablar del distinto plan de VIH-Sida, podríamos hablar de la regulación de las parejas de hecho en 12 comunidades autónomas, podríamos hablar de las leyes de reproducción asistida, de cualquiera de esas cosas que tienen incluso elementos muy positivos y muy igualitarios, es decir, cuáles son los efectos que tienen sobre la gente deseados y no deseados, vistos a primera vista y vistos sobre la implementación. Bueno, pues yo creo que no estoy tan embolsada aquí. Bueno, yo estoy dando la micro y no funciona. Nada, que si ya no hay más preguntas, para no comernos el tiempo de la siguiente mesa redonda, hacemos un descanso como de 5 minutos.